¿Por qué estamos hablando de una guerra más allá de la cuestión de alarmarnos porque estamos en 2022 y seguimos con guerras, sino cómo nos afecta también a nosotros como Paraguay? Y nos afecta porque estamos hablando de el combustible y hoy ya entendemos cuestiones económicas porque nos están afectando directamente en el bolsillo, cómo esto también puede seguir manteniendo esta situación de precios altos del petróleo y sus derivados. Así mismo, y en el siguiente gráfico entonces veíamos desde el punto de vista de la producción, Rusia, uno de los principales productores. Estos son millones de barriles diarios. Entonces básicamente vemos que Rusia produce cerca de 10.5 millones de barriles diarios en promedio, consume cerca de 3.8 millones de barriles diarios, es decir, exporta una gran cantidad. Esta cantidad es básicamente la que se está viendo afectada por las sanciones, básicamente también en gran medida, digamos, por todo lo que se ha paralizado, digamos, en relación al comercio en esa zona, y ahí hay varias variables. Por ejemplo, una de ellas es que tanto China e India han aumentado sus compras, tampoco se han expuesto tanto, están comprando a un precio relativamente mucho más barato. Se habla de que el petróleo ruso prácticamente se vende a unos $30 de descuento en relación al precio de referencia del Brent. Entonces eso ha hecho que países que son también importadores de petróleo importante como India, China y otros, que no son tan amigos de Occidente o que están relativamente lejos de Occidente, hayan importado más. Si eso ocurre, y si sigue una tendencia así, y la región se redistribuye, es decir, lo que Europa exportaba de Rusia es un escenario. ¿Quiénes no son tan amigos de Occidente y quiénes son occidentes? Bueno, Occidente serían Estados Unidos, que es el que ha impuesto gran parte de las sanciones económicas a Rusia, y Europa. Bueno, y entonces con este gráfico que estamos viendo, mostrando un poquitito el volumen de producción y de exportación de estos grandes productores. Bueno, pasamos a la siguiente lámina, entonces, Alfredo, si te parece. Sí, por favor. Bueno, y aquí dice reservas de crudo. A ver, ¿cuáles son los países que tienen grandes yacimientos petrolíferos? Exactamente, Gladys. Así como vemos, Rusia prácticamente tiene cerca de 80.000 millones de barriles, lo que se estima y se calcula, de reservas probadas. Si hacemos esta analogía de que Rusia consume 3.8 millones de barriles diarios, multiplicado, digamos, por 365, eso daría cerca de 60 años de autoabastecimiento. Sin embargo, si exportara esa misma cantidad, el pronóstico es de 22 millones. O sea, Rusia es un jugador muy importante en el escenario internacional del petróleo. ¿Por qué Venezuela, que tiene tanta reserva, está como está? Y bueno, ahí vemos que es todo el tema de lo que se llama la maldición de los recursos naturales, que tiene que ver todo el tema político también que fue pasando ahí. Pero hay algo interesante de Venezuela que está en el siguiente gráfico, que también para entender una realidad del petróleo, el crudo... El título de Alfredo me encanta. No todo es tan sencillo. Y ya lo sabemos, contigo, Alfredo, y estos gráficos. No, nada es sencillo. Esto es sencillo en el sentido para explicar a la audiencia que hay un tema importante, que no es que uno extrae el crudo de petróleo y ese crudo es igual en todos lados. El crudo tiene características. Dos de ellas importantes es la densidad, la gravedad, por lo tanto se denominan petróleos livianos o pesados, o también la cantidad de azufre que contiene. Claro, y ahí me habías explicado también que también influye el poder calorífico, que varía entre uno y otro. Y totalmente. Entonces, quizás nomás para ver, vos me preguntabas Venezuela, el petróleo de Venezuela, el Merey, por un lado es considerado un petróleo denso, pesado, y al mismo tiempo con gran cantidad de azufre. ¿Y qué significa eso? Básicamente, cuanto más azufre tiene, más barato el crudo, más va a ser el descuento en relación al precio de referencia Brent o WTI. Pero eso no implica también mayor trabajo en la industrialización. Exactamente, porque básicamente el azufre lo que hace es oxida, corroe, por lo tanto implica costo de mantenimiento muy importante para una refinería. Y si hablamos de pesado o liviano, las refinerías en cierta manera se adaptan de acuerdo al tipo de densidad y gravedad que tiene el crudo. Y ahí por eso hablábamos la otra vez, no sé si te acordás, por qué por ejemplo Estados Unidos, que es un gran productor y exportador, importaba 500.000 barriles diarios de Rusia. No tiene sentido. Y tiene porque tiene ciertas refinerías que están hechas
en gran medida para el tipo de crudo que viene de Rusia. ¿Y cuál ese es? Y tiene dos, el de este y el oeste. Se conoce como el Urals Blend, que el Urals Blend básicamente una mezcla de varios lugares, así como a vos te gusta el Carmener, el Cabernet y el Syrah, digamos, todos juntos en un vino. La referencia de vino, bueno, me gusta esa referencia. En gran medida el Urals Blend lo que hace es mezcla distintos componentes del crudo y tiene con una gravedad de 31, por lo tanto se considera intermedio y tiene 1.4% de azufre en promedio. Determinadas características. Exactamente.